América Latina, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a la presente emisión. Soy Andy Chirinos y junto a todo mi equipo estamos listos en este martes 5 de agosto. Los títulos más resaltantes acá en esta pantalla. Vamos a mirar el primero. Nos lleva directamente a Colombia y Perú. Acusaciones, crisis diplomática, conflicto por la soberanía de la isla Santa Rosa. Todo comienza con las declaraciones, el trino de Gustavo Petro y ya hay respuesta de Cancillería peruana y una Dina Boluarte en medio de un importante viaje a tierras asiáticas. Detalles enseguida. Nos vamos directamente de Colombia y Perú hasta la Argentina. Un bebé de 3 meses, América Latina, ha sido internado en terapia intensiva por el suministro de fentanilo adulterado. Y esto se suma a la exhaustiva investigación y los casos que ya se encuentran registrados hasta ahora. Del país albiceleste pasamos rápidamente a la mitad del mundo. Se conocieron las 7 preguntas que la consulta popular, que una vez al pasar por la Constitución y la Corte Constitucional, y si se da el ok por parte de los organismos, pasaría a una consulta popular en diciembre. No se conoce la fecha todavía, pero ¿cuáles son estas 7 interrogantes? Ya lo vamos a revisar juntos. De la mitad del mundo, rápidamente hasta los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU trata la crisis de los rehenes israelíes, y esto con base a los videos y las condiciones infrahumanas en las que estaban estos 2 rehenes, uno de ellos que cavaba su propia tumba y que ayer lo compartíamos con usted, lamentablemente. De los Estados Unidos nos vamos directamente a Europa, donde Donald Trump, quien por cierto hace unos minutos estaba hablando desde Washington, y vamos a conversar sobre este tema, el mismo mandatario norteamericano ahora amenaza a Europa con aranceles del 35%, y usted se preguntará, pero ¿y no firmaron un importante acuerdo hace unos días con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? Ya vamos a entender esta noticia juntos, quédese con nosotros. Latinoamérica, la situación de Perú y Colombia es un tanto complicada. El presidente Gustavo Petro, como nos tiene muy acostumbrados también a través de sus redes sociales, escribe lo que piensa y lo que quiere comunicar. Esta vez ha dejado un trino en una red social que deja en descontento pues, al pueblo peruano, a las autoridades peruanas, y esta vez acusa a Lima de copar la isla de Santa Rosa. Por supuesto, son varias las interrogantes que se manejan al respecto. Ya desde Cancillería peruana se ha respondido. El canciller pues, ha dicho en nombre de Dina Boluarte, la mandataria, quien se encuentra viajando en un periplo internacional hasta Japón, donde se va a reunir con importantes líderes de este país y de tierras asiáticas para conseguir acuerdos que beneficien al Perú después de un conflicto. También una situación complicada con el Congreso, y Dina Boluarte ya consiguió el permiso bastante caro, decían algunos analistas, para viajar con su comité presidencial. En medio de este vuelo, en la parada que hicieron, pues respondieron ante la situación que se da con Colombia a través de Gustavo Petro. El canciller dijo que iban a elevar, por supuesto, esta situación, esta misma denuncia ante la Haya, y dijeron que pues Colombia tiene el derecho de hacerlo. Las interrogantes que nos quedan en este momento tienen que ver especialmente con hasta dónde va a escalar la situación. Por ejemplo, si esto va a llevar mayor presencia militar de ambos países, si esto va a afectar las condiciones y lo que son los acuerdos bilaterales existentes. El presidente colombiano dijo que el Perú violó el protocolo de Río de Janeiro que le puso fin a ese tratado limítrofe. Recuerde que ya, en efecto, ha habido otros acuerdos. El protocolo de Río de Janeiro, con el que se puso fin a la guerra de los 2 países en 1932 y 1933.
Hacía un par de días hablábamos de la variante Frankenstein de COVID. ¿Por qué este nombre tan tenebroso de por sí? Recuerde usted lo que es esta criatura literaria que consiste en la creación de un monstruo con partes de otras. Pues técnicamente eso es lo que sucede con esta nueva variante de la COVID que comenzó en Brasil, que de hecho la noticia causó revuelo por llegar a Brasil. Y aunque a través de las redes sociales muchos pues hablaban de una exageración, ya había casos donde estaba confirmado esta nueva variante que consistía en dos subcepas, en este caso se habían combinado y dejaba en riesgo la inmunidad que se había obtenido con las vacunas inicialmente. El tema de esta nueva subvariante era los síntomas, el malestar que generaba, y aunque no representaba un riesgo de pandemia, por supuesto es un punto exagerado a esta altura, pues ya comenzamos a hablar de la primera aparición registrada en la Argentina. Recuerde que esto nos hace viajar a un 2020 donde cada país hizo lo que pudo con lo que tenía y cada uno manejó la circunstancia COVID como le pareció. Una Argentina que vivió el COVID con lo que eran confinamientos extremos en comparación a lo que vivía en ese momento y decidía Jair Bolsonaro entonces presidente. Permítame, le pongo el contexto real de lo que hoy ha sido noticia en Argentina. Se ha confirmado ahora esta nueva variante y por supuesto desde el lado de la salud, desde el Ministerio de Salud, se empieza a hablar de las tres infecciones con el sublinaje de Omicron. Los expertos señalan que hasta el momento no se muestra una mayor transmisibilidad ni tampoco produce cuadros respiratorios graves. La variante no se llama Frankenstein, este es el nombre que se le coloca, pero el suyo es XFG de COVID-19, conocida popularmente como Stratus, por ser el resultado de la recombinación de dos linajes de Omicron. Esta fue detectada en Argentina y fue publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud. Tanto la Organización Mundial de la Salud como las autoridades sanitarias nacionales coinciden en que este riesgo adicional para la salud es bajo. Esta recombinación genética frecuente en la evolución del SARS-CoV-2 permite que el virus adquiera nuevas características y en ocasiones ventajas adaptativas que favorecen su diseminación. Bien, América Latina, uno de los temas importantes en Ecuador tiene que ver con la consulta popular y las 7 interrogantes, las 7 preguntas que ya ha mostrado el presidente Daniel Noboa. Ya comienza a ser tema de análisis esta situación. Lo que sí podemos decir es que se ha dado un primer paso. El segundo, y lo conversaba con César García Vélez hace unos minutos, es esperar que tanto la Constitución como la Corte Constitucional determinen que estas 7 preguntas no violan ninguna normativa establecida en las leyes ecuatorianas, para dar ese sí, que lo llevará a un siguiente paso, pasarlas al boletín electoral. Esto sería en diciembre, cuya fecha específica todavía no se conoce, pero se espera sea en diciembre la consulta popular. ¿Qué generaría esto? A Daniel Noboa, legitimidad. Le daría el apoyo del pueblo y no es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo en otra reforma, en otra consulta para la reforma constitucional y donde obtuvo el apoyo del pueblo, por ejemplo, en lo que fue la activación del protocolo de extradición, que otros países puedan solicitar que los criminales pues vayan a pagar sus crímenes afuera. Y el primer caso registrado tras esa propuesta aceptada por el pueblo y establecida por Daniel Noboa fue el de alias Fito recientemente. Ahora quiero que hablemos de estos 7 puntos y por supuesto los detalles los trae César García Vélez. Compañero, contigo. Sí, ¿cómo estás, Andy? Bueno, la gran pregunta es, ¿alcanzaremos a diciembre para poder aprobar todos estos pasos que tú habías señalado? Hay algunas preguntas que están más avanzadas que otras porque ya han sido tramitadas en el seno de la Asamblea Nacional. Comienzo con la primera pregunta que tiene que ver con el tema de las bases militares, algo que ya la Asamblea aprobó por mayoría, pero que ahora tiene que ser ratificado.
por el pueblo ecuatoriano. El presidente plantea eliminar la prohibición de bases militares extranjeras y ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras, reformando la Constitución. Una pregunta muy importante en el marco de la lucha contra el crimen organizado. La número 2, como tú ves, eliminar la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas, reformando la Constitución. Esas dos preguntas están bastante avanzadas, Andy, y creo que el pueblo ha tenido bastante tiempo para reflexionar. Serán dos preguntas que seguramente el pueblo ecuatoriano pueda respaldarle al presidente de la República, tal y como tú señalas, pasó con el tema de la extradición. Bien, César, estas son las dos primeras interrogantes. ¿Te parece que analicemos directamente las dos? Son 7. ¿En qué marco se adjuntan? Vamos a mirarlas también en pantalla, las leemos y analizamos si te parece. La número 3, César, dice eliminar el CPCCS y transferir sus funciones a la Asamblea, Defensoría y Contraloría, enmendando la Constitución. Y la número 4 también, interesante de análisis, reducir el número de asambleístas y modificarse el sistema de elección, enmendando la Constitución. Compañero. Esas tienen que ver con la estructura política del Ecuador. Solo en el Ecuador tenemos un Consejo de Participación Ciudadana en toda Latinoamérica que elige autoridades como la Fiscalía General, el Fiscal General, el Contralor General del Estado, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo. Y esto antes de la Constitución del 2008 recaía en la Asamblea Nacional. El presidente dice, esta institución me parece ineficaz, ha sido tomada también por agrupaciones políticas, a veces incluso hegemónicamente por una sola, y esto hace que sea mejor que desaparezca y que estas funciones nuevamente regresen a la Asamblea Nacional. Lo propio con el tema de los asambleístas, tenemos actualmente 151, se subieron en este año porque aumentó la cantidad de habitantes. Lo que plantea el presidente es ser más eficiente. La vía ya lo veremos. ¿Cuál va a ser el mecanismo para elegir cuántos debe tener el Ecuador? Será subsiguiente a si el país dice sí o no en esta pregunta. Claro, y por supuesto después evaluar la metodología que se va a utilizar para hacer esta reducción, es decir, quiénes sí y si los demás que no queden, esto en el caso hipotético de que el pueblo ecuatoriano decida darle el sí en este punto y obtenerse la mayoría necesaria para aplicarse posteriormente, pues determinar qué va a pasar con ellos, una reubicación, estamos hablando de desempleo que se genera, son interrogantes prematuras de América Latina. Primero vamos a al paso de que entren en el marco legal y el pueblo pueda votar por sí o por no. César, tenemos 2 más, de hecho 3 más para completar el grupo de 7. Las miramos en pantalla, la número 5 y la número 6. La 5 pregunta, permitir la contratación por horas en turismo, garantizando derechos laborales y respetando los adquiridos, enmendando la Constitución. Y la número 6, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político, enmendando la Constitución según el anexo? Acá lo que nos hace hablar de la primera, César, que dista un poco de la segunda, es que habría que garantizar, ¿no?, el tema de los derechos de trabajo. Es decir, al contratarte por horas, da la sensación automáticamente que las empresas contratistas no van a velar por todos los derechos laborales, porque al ser por horas, pues no está como este compromiso a cuando estás en blanco con una jornada completa. ¿Pero qué dice Daniel Noboa al respecto, César? Bien, lo que busca el presidente es dinamizar la posibilidad de que más personas tengan trabajo. Esta pregunta ya la planteó el expresidente Guillermo Lasso y el pueblo dijo no. Por eso ahora viene una pregunta mesurada, es decir, lo suscribe al aspecto exclusivamente turístico y dice que van a tener garantía de que también van a ser afiliados a la Seguridad Social. Vamos a ver qué pasa, porque en realidad lo que vemos y prolifera en el país es el tema del subempleo. Muchas personas con sus propios negocios, en carritos sanducheros, haciendo lo que pueden para ganarse el día a día, y esas personas no gozan ni siquiera de una seguridad social. Vamos a ver si esto permite que muchas empresas puedan contratar a personas mediante esa modalidad en una industria que me parece no está siendo explotada en el Ecuador y tiene mucho potencial, como el turístico. La sexta que tú decías me parece central. Es la pregunta conceptual
que impulsa esta consulta y viene a ser una especie de control de los jueces de la Corte Constitucional que hoy por hoy no tienen ningún tipo de control, pero que han servido de un contrapeso político cuando hay excesos en varias instituciones o poderes del Estado que sobrepasan lo que la Constitución les permite. Vamos a ver qué dice el pueblo al respecto de esta polémica pregunta. La número 7, esto, América Latina, en el caso de que comience, de que la Constitución y la Corte Constitucional efectivamente puedan darle el ok a estas 7 interrogantes, es decir, que entren en el marco legal de la misma Constitución, de que no violan ningún derecho, y una vez aprobada ya en la boleta electoral, el pueblo tendrá que decidir. Sobre esta última pregunta se ha dicho también sobre la posibilidad de América Latina, y no es una mentira, el hecho de lavado de dinero en este tipo de sitios. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, lo que es los salarios y la economía a nivel nacional si esto se permitiese, si el pueblo decide votar? Por supuesto, hay una propuesta que tiene estas, lo que vienen siendo estas respuestas de garantía. Vamos a estar analizándolas juntos en el transcurso del tiempo. Dale. Latinoamérica, vamos a prepararnos para mirar estas imágenes. Son imágenes sensibles sobre la tragedia de India. 4 personas fueron confirmadas muertas. Lamentablemente esa cifra se puede incrementar. Estamos hablando de 100 personas desaparecidas. Lo que usted observa en pantalla, ¿sí?, es una avalancha de lodo. El lodo que tenía una profundidad de 15 metros en algunos lugares. Edificios enteros quedaron enterrados. Una crecida repentina que provocó un torrente de lodo ha sepultado un pueblo de la región de Himalaya del norte de la India. La tragedia ha causado al menos 4 muertos y unos 100 desaparecidos. Las aguas arrasaron un estrecho valle montañoso y a su paso la riada destruyó las casas y edificios en el pueblo de Darali, esto es en el estado de Uttarakhand. Es una situación grave. Hemos recibido información que indica que hay 4 víctimas fatales y alrededor de 100 personas desaparecidas. Rezamos por su seguridad, es lo que han declarado las autoridades. Lamentable información. América Latina, vamos a hablar del nuevo desencuentro entre Nicolás Maduro y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nicolás Maduro, en su programa de televisión, en cadena nacional, en el canal estatal, pues ha dicho que Nayib Bukele, escuche bien, ha violado derechos y ha causado crímenes de lesa humanidad. No se confunda, es Nicolás Maduro diciendo
que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha cometido este tipo de crímenes y además sostuvo que habrá justicia. Nicolás Maduro ha cuestionado lo que considera una protección excesiva hacia Bukele. Dice, lo cuidan como si fuese intocable, pero los hechos hablan por sí solos. También expresó su rechazo hacia los mecanismos que, según él, encubren las acciones del gobierno salvadoreño. Él ha celebrado la repatriación de 252 venezolanos que, según su declaración, estaban retenidos en condiciones inhumanas en El Salvador y ha catalogado esta acción como una victoria humanitaria. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de su administración para lograr la restitución de menores venezolanos que dice permanecen detenidos en los Estados Unidos. En ese contexto, denunció que el imperialismo intenta socavar los derechos fundamentales del pueblo venezolano. También Nicolás Maduro ha cerrado esta intervención con un mensaje de optimismo, celebrando el comienzo del mes de agosto y resaltando hechos históricos de julio. ¿Qué le parece si lo escuchamos? El primer año de la gran victoria heroica contra el fascismo extremista, contra los nazis del mundo que se vinieron contra Venezuela. Julio también tuvimos grandes victorias, el rescate para entregárselo a su familia de estos 252 muchachos secuestrados, desaparecidos y torturados en los campos de exterminio y concentración de Nayib Bukele. El SECOT, campo de exterminio y campos de concentración, donde, bueno, ya se conocen aquí más allá, a pesar de que tratan de taparlo, porque las redes sociales, tú sabes, protegen al niño mimado nazi del Bukele, al nazi Bukele, al pelele de Bukele, a él lo protegen, ¿no? Al niño mimado nazi no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa a Nayib Bukele, ni con el pétalo de una rosa, pero las verdades van surgiendo, porque es un torturador, es un criminal y ha cometido grandes delitos de lesa humanidad. Así que habrá justicia, claro que habrá justicia, justicia justa, y nos alegra mucho que comenzó ya el proceso de recuperación de los niños y niñas secuestrados en las cárceles de migrantes de Estados Unidos. Hay tensión entre Perú y Colombia. Todo esto después de un importante trino que ha dejado el presidente colombiano Gustavo Petro. Ya hay respuesta por parte de Perú al respecto desde Cancillería. ¿Qué fue lo que generó este desencuentro? Vamos a conversar con Carmen Alvarado, nos deja el contexto más claro. Compañera. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Sí, como bien has recordado, este trino ha generado repercusiones no solamente en el país vecino, sino también en todo el territorio nacional. Han hablado algunos congresistas de la República del Perú, también ex cancilleres. Nosotros durante la mañana y también durante la tarde hemos hablado con varios de ellos. Entre ellos también es Luis González Posada, el ex canciller del Perú, y él manifestó que esto se trata de una provocación por parte del presidente Gustavo Petro, pero quien también se ha pronunciado ha sido la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es un comunicado escueto, Andy, pero muy categórico, porque lo que se dice con respecto al asunto, es decir, el trasfondo del asunto importante, del por qué hay esta tensión diplomática, es por esta isla Santa Rosa. Y aquí precisamente hablan sobre ello. El asunto relativo a la isla Santa Rosa ha sido resuelto de manera definitiva a la luz de los acuerdos suscritos entre ambas partes en estricto cumplimiento del derecho internacional. ¿Y a qué se refiere? Al Tratado de 1929, el Tratado de Salomón Lozano y también el Tratado de 1934 de los protocolos de Río de Janeiro, donde se dejó zanjado ahí ese tema de limitación de la Amazonía. También lo que se menciona en este documento es que básicamente todo cambio
en el terreno, es decir, en la isla de Santa Rosa, cambio morfológico, eso se da con, digamos, el transcurrir del tiempo, Andy, y que eso no tiene nada que ver, o en todo caso no tendría algún tipo de repercusión en una nueva limitación, algo que por el lado de Colombia sí se está hablando muy fuerte, incluso la canciller de ese país se ha pronunciado también, como lo hemos mencionado, que están emergiendo nuevas islas, precisamente de esta isla Santa Rosa, ¿no? Del asunto que claro, es el más importante y del cual se está hablando en estos momentos. Entonces también se señala que el Perú ha sido y es un Estado respetuoso de los tratados y el ordenamiento jurídico internacional, actuando siempre con un apego irrestricto a los principios de fe, seguridad jurídica y buena fe, y también utilizando los instrumentos bilaterales en el derecho internacional. También, como tú bien decías al inicio de esta entrega, Andy, habló la Cancillería peruana a través de un comunicado. El propio canciller también se ha pronunciado brevemente vía telefónica, porque bien sabemos que se encuentran en una gira internacional con la mandataria Dina Boluarte, y lo que ha dicho básicamente es que el Perú rechaza categóricamente estas declaraciones de Gustavo Petro, que no hay ningún tema que definir y que el Perú no le ha robado ni un milímetro del territorio a Colombia. Y esa es la información que tenemos hasta estos momentos. Gracias, Carmen Alvarado. Vamos a actualizar, vamos a ahondar en este tema también en el viaje de Dina Boluarte a Japón en nuestra misión central. Gracias.